Hola, ¿cómo estamos? Pues estamos hablando de la historia de Francia. Habíamos comentado que cuando está haciéndose todo esa liberación en la que van a intervenir, ya habíamos hablado de Charles de Gaulle, que él va a hacer toda una red para empezar a ver todo lo de la liberación de París, Francia. Aquí habíamos comentado también que tanto los músicos como los actores en los teatros están difundiendo todo ese nacionalismo, toda esa información que hay acerca de toda esta invasión que hicieron los alemanes en París. Aquí habíamos comentado también que la literatura, como Simone de Beauvoir, va a plasmar en sus libros todos esos acontecimientos que se van suscitando, ese cambio de pensamiento que está habiendo en Francia, pero aquí también vamos a hablar de otro personaje. Vamos a hablar de este hombre que va a hacer por medio de la filosofía, en su libro El ser y la nada, va a ir plasmando toda esa observación que se hace acerca de todo lo que está pasando. Y él se cuestiona los razonamientos en las que van a entrar nuevas hipótesis de lo que se está viendo, pero a través de la filosofía. Porque este hombre que estamos mencionando, Jean-Paul Sartre, él va a hacer pues situaciones de sus ideas que se están plasmando. Considera que el ser humano está condenado a ser libre, es decir, arrojado a la acción y a ser responsable plenamente de su vida sin excusas, aunque admite algunos acontecimientos, tanto culturales, por ejemplo, no admite determinismos, concibe la existencia humana como la existencia consciente. Fíjense en todo lo que se va a ir haciendo esta situación. ¿Qué es lo que va a aportar Sartre? La ética de Jean-Paul Sartre, el elemento principal de las condiciones humanas y en los que se van a enfatizar en la ética sartriana, es la libertad, porque acuérdense que él dijo que nunca los franceses habían sido más libres que cuando fue la ocupación, porque ahí es donde se valoró, donde se cuestionó qué tan importante era la libertad para el ser humano. Y aquí va respaldada por toda esa responsabilidad que tiene que tener el ser humano al hacerse responsable también de la libertad. Toda esta libertad, como ningún ser humano vive completamente libre, dice, por sí mismo, la responsabilidad de las acciones se extiende en todos los hombres. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuáles son las obras filosóficas pues más destacadas que va a dejar este hombre llamado Jean-Paul Sartre? El ser y la nada. Y el existencialismo es un humanismo, la crítica de la razón dialéctica. 7 obras esenciales de Paul Sartre y en su filosofía que hicieron todas estas aportaciones. ¿Cuáles son sus principales ideas acerca de esto? Y nos dice que el existencialismo, porque es la nueva forma de razonar, porque acuérdense que se había suicidado la razón cuando fue todo eso de los movimientos que hubo de esa ocupación. Pues aquí ese existencialismo va a ir marcando toda una corriente filosófica, y esa corriente filosófica y literaria orientada a todo ese análisis de la existencia humana. Hace énfasis en los principios de la libertad y la responsabilidad individual, de los cuales ha de ser analizados como un fenómeno.
independiente de categorías tanto abstractas, ya sean racionales, morales o religiosas. Fíjense en todos los temas que se va abarcando. Una de las principales aportaciones de Jean-Paul Sartre para la filosofía contemporánea, este escritor, filósofo francés, es el representante del denominado existencialismo. Ese existencialismo ateo, principales trabajos, El ser y la nada, el existencialismo, es un humanismo, que todo esto va a ir haciéndose en su forma de proyectarse. El ser y la nada va a ser escrito en 1943 y el existencialismo es un humanismo, va a estar en 1947. Estamos viendo, después de la Segunda Guerra Mundial, está aconteciendo todo esto. La crítica de la razón dialéctica, ya más adelante, ya llegando a 1960. Toda la concepción de Sartre se ha formado bajo la influencia de Husserl y de Heidegger. Martin Heidegger también es otro filósofo de los que va haciendo. Los valores más importantes de Sartre es la libertad. Es el fundamento de todos los valores, comenta, ¿sí? Y aparece como un rasgo característico del ser humano, en tanto que la búsqueda de una vida moral corresponde a la persecución de la libertad. La libertad en sí mismo como un absoluto de existencia que no es relativo en ninguna causa no humana. De todas estas obras que nosotros vamos diciendo, pues está Náusea, el existencialismo, el ser y la nada, el muro, las palabras, la edad de la razón, qué es la literatura y los caminos. Esto es por mencionar algunos. ¿Cuál es en realidad ese fin del existencialismo, de esa corriente que se está manejando? Esa corriente filosófica que persigue el conocimiento de la realidad, pero a través de la experiencia inmediata de la propia existencia. De todas las formas, no se ha desarrollado una teoría precisa o exacta que defina claramente este concepto, porque al final de cuentas son teorías. Vamos a ir viendo qué piensa Sartre sobre la vida. Un objeto privilegia la existencia sobre la existencia. Nace como una función concreta y existe por ella. Si el ser humano privilegia la esencia sobre la existencia y suprime la libertad de elegir qué queremos ser, destruimos todo. Destruimos aquello que nos dota de un sentido, quizás el único sentido por el que merece realmente vivir. ¿Cómo podríamos irnos denominando qué es la existencia o existencial? ¿Qué es eso? ¿Qué es el existencialismo? El existencialismo procura el enclarecimiento de problemas inherentes a la condición humana. El sentido de la existencia, la significancia del ser y la naturaleza de la libertad y de la responsabilidad individual de cada ser. ¿Por qué es importante el existencialismo? La importancia del existencialismo reside siempre en llamar la atención acerca de los desvíos que la creación humana puede tener cuando se desarrolla, olvida que son creaciones humanas y deberes responder a la necesidad del hombre, afirmó el maestro Juan Garzón Bates cuando se hizo una entrevista acerca de esa reciente corriente que se estaba marcando. Toda esta existencialismo que había ocurrido en los años 60, 70,
Aquí vamos a ir viendo qué está pasando en la actualidad. Conocemos la teoría del existencialismo desde la filosofía occidental. Nos ayuda a comprender que el sentido de la vida ha sido analizado desde diferentes perspectivas, lo cual se conecta directamente con los principios valóricos, incorporando el trabajo permanente con el objetivo final de construir una sociedad más humana. Fíjense qué conceptos son los que se va haciendo. ¿Por qué Sartre la vida, comenta, puede ser absurda? La vida le parece al protagonista de la narración no solo pura contingencia, porque todo está sometido al azar y a la finitud, sino sobre todo a lo absurdo, que gravita sobre las cosas. La única actitud posible al toparnos con las cosas cotidianas es el horror, el vómito que provoca esas náuseas. Esos son los pensamientos que él va a plasmar en su libro Náuseas. Todo esto que nosotros vamos a ir viendo va a ir marcando pues una trayectoria de este filósofo, porque Jean-Paul Charles Aymar Sartre, conocido comúnmente como Jean-Paul Sartre, fue ese filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista, político, biógrafo y crítico literario de Francia. Porque ahora que estamos viendo la historia de Francia, es importante que nosotros hemos ido dándonos cuenta cómo es importante conocer esos pensadores que a través de su observación, de su filosofía, de sus libros, de su música y de todas esas herramientas que ocupó Francia para ir deliberando cómo ir formando toda su nación. Y eso es muy importante, por lo cual a veces comentamos que es muy importante saber las biografías de las personas, en este caso de este escritor, que va a ir marcando que nosotros vayamos viendo. Él va a nacer el 21 de julio de 1905 en París, Francia, y va a fallecer el 15 de abril de 1980 en París, Francia. Él fue premio Nobel. Su hija Arlette Alkens Sartre. Su padre fue Jean-Baptiste Sartre y Anna Marie Schweitzer. ¿Cómo vamos a ir viendo que este hombre, en todas sus obras, que son las notables, como es El ser y la nada, vamos viendo toda esa situación? Él va a ser el exponente del existencialismo, posmodernismo y el marxismo humanista. Fue el 10º escritor francés seleccionado como premio Nobel de literatura en 1964, pero lo rechazó, explicando en una carta a la Academia Sueca que él tenía por regla rechazar todos los reconocimientos o distinción y que los lazos entre el hombre y la cultura debían desarrollarse directamente sin pasar por las instituciones establecidas del sistema. Fue pareja de la también filósofa Simone de Beauvoir, que vamos a hablar en la siguiente biografía. ¿Por qué? Porque es una mujer admirable. Necesitamos saber qué resultó de esa mancuerna. El corazón de su filosofía era la preciosa noción de la libertad y su sentido conmitente de la responsabilidad personal. Insiste en una entrevista pocos años antes de su muerte en que nunca había dejado de creer: el hombre se hace
a sí mismo. Nunca cambió esa situación. Él va a morir a los 74 años de un edema pulmonar. Y pues toda esa situación, esa nacionalidad francesa que él tanto defendió, esa lengua materna y de religión de ateo, sirvieron para que él tuviera pues toda esa situación. Educado en Lacy Henry IV, la Escuela Normal Superior de París, el Liceo Louis Lengras en la Universidad de París. Su ocupación siempre fue la de escritor y filósofo, como ya habíamos visto, y estuvo todo activo en el siglo XX. Aquí vamos viendo cómo todos esos movimientos que él va a ir defendiendo, como es el existencialismo, el marxismo, el leninismo, el posmodernismo y el superaccionismo, todo eso va haciendo. Él tenía también un seudónimo, es Jacques Guillaumin. Todo el género de lo que él trabajó, de las novelas, tanto en teatro como ensayos, y todas esas críticas literarias que él manejó. Aquí va a ir manejando todos los conflictos de la guerra de independencia de Argelia y de la Segunda Guerra Mundial. Vamos, ya platicamos de toda esa distinción del Premio Nobel de Literatura del 64, el cual pues él va a rechazar, y que aquí se va haciendo que durante toda la década de la noción, lo inconsciente, particularmente planteada por Freud, argumentaba que lo inconsciente era un criterio característico del irracionalismo alemán, y por tal motivo se oponía a una psicología que estaba basada en el irracionalismo. De este modo es que Sartre intentó un psicoanálisis racionalista, del cual llamó psicoanálisis existencial, basándose con un total autocrítico del sujeto hasta esa profundización que elimina la mala fe, que es un autoengaño basado principalmente en las racionalizaciones, por lo cual el sujeto pretende tranquilizarse, y al tratarse precisamente de fe, el individuo cree ciegamente en ellas sin cuestionarla, y argumenta: un ser humano adulto no puede ni debe estar defendiendo sus defectos en hechos ocurridos durante su infancia. Eso es mala fe y falta de madurez. Fíjense hasta dónde se va haciendo todo esto. Pues nos vamos a quedar aquí porque de él hay cantidad de cosas que hablar, de todas sus obras, de sus premios, de todas esas situaciones en las que se va haciendo y que va marcando tanto en sus obras teatrales como Las moscas, La puerta cerrada, Los muertos sin sepultura, Las manos sucias, El diablo y Dios, Los secuestrados de Altona, y esos ensayos que se hicieron a través de situaciones, El hombre de las cosas, qué es la literatura, La república del silencio, todos esos problemas del marxismo, el escritor y su lenguaje y otros textos, las obras filosóficas como La imaginación, La trascendencia del ego, El bosquejo de una teoría de las emociones, Lo imaginario, Psicología fenomenológicas de la imaginación, El ser y la nada, El existencialismo, que es un humanismo, La crítica de la razón, Dialéctica, Baudelaire, El idiota de la familia, El orgullo, La puerta cerrada, todo el engranaje, las palabras y las póstumas publicaciones que hizo en un cuaderno por la moral, Carnet de Drôle de Guerre, La crítica de la razón, Cartas al castor,
entre otras. Hay mucho, mucho que hablar de Jean-Paul Sartre y pues para empezar lo vamos a ir viendo a través de nuestros comentarios, como vayamos avanzando en la historia de Francia, lo vamos a ver hasta repartiendo propaganda en la época del Mayo francés, en el 68, va a tener también sus encuentros. Eso lo vamos a ir encontrando él a través de los capítulos que estamos dando de la historia de Francia. Esto ha sido todo por hoy y nos veremos en la próxima biografía. Que pasen un buen día.